Hello, guys. Today we start with a new Unit 7, and we work with the page 106 and 107, 106, 107, and take a look at these pages. Eco Warriors, así se llama la unidad, y nos hacen una pregunta luego. How can I help the environment? ¿Cómo puedo ayudar al medio ambiente? Okay. Y the first thing, look at the picture. What are they doing? ¿Qué están haciendo? What are they doing? Well, they are picking up trash. Están levantando la basura. They planting trees. Esos son cosas que podemos hacer para que nuestro medio ambiente sea mejor. Y the first activity que vamos a hacer es this: look and color for your country, then color sticky notes and put it in order for your home's waste. Okay. Some of these boxes, they have different colors. Tienen diferentes colores. Plastic, metal, paper, and glass. Plastic, metal, paper, and glass. Todos tienen un diferente color y así identificamos qué es lo que debemos de poner ahí también. ¿Ok? Los coloreamos en clase. Por ahí si no se acuerdan qué colores en internet, ahí lo pueden sacar. The colors for each material: plastic, metal, paper, and glass. Okay, next activity number 2, real easy. What do you do? Check. How does it help? ¿Cómo, o más bien, qué es lo que haces? What do you do para ayudar o contribuir a nuestro medio ambiente? Recycle, ride my bike or walk to school, clean up trash. Si las hacen las tres, well, check. Así que eso es lo que hicimos en estas páginas. Y por último, con esta página, let's listen to our song, la canción que tenemos en esta página, en esta nueva unidad. Así que déjenme la hago un poquito más pequeña la hoja. Ok, ahora sí, listen to the song and let's go. Warriors, we're going to save water in the shower. We're going to clean up trash. Eco warrior power. We're going to be eco warriors. We're going to recycle plastic. We're going to plant flowers and trees. Eco warriors are fantastic. Ok, that's our song. Ustedes la pueden practicar porque, ¿qué creen? Se las voy a pedir en un audio para el día Monday. Para el lunes, tienen hasta el lunes para entregarme este trabajito, este audio. Yo creo que sí se la pueden aprender, está bien fácil. We're going to be eco warriors. Entonces, pues bueno, les encargo entonces esta cancioncita para que se la aprendan y me la manden ya sea por WhatsApp o por Classroom. Ok, well, después en nuestra libreta, in our notebook, hicimos estas dos actividades: activity number 1, activity number 2. Look and write, then circle the things that you recycle at home. Nada más hicimos lo primero, look and write. Vamos a escribir estas letras en nuestra libreta, pero las vamos a completar.
viendo estas imágenes. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Les ayudo con la primera. What is that? It's a bottle, right? Pero ¿de qué está hecho? Plastic. ¿Sí cabe? Plastic. Yes. Plastic, ¿ok? Y así pues van a ir haciendo las demás. Ahí tienen cuántas letras lleva, how many letters, y the beginning letter, la letra con la que inicia. Activity number 2 is the song, es la canción que tenemos, y you have to write the sentences, toda la canción, pero lo importante es esto, donde dice we're going to save water in the shower, ¿ok? En el espacio vamos a poner cuál letra tiene la fotografía correcta, A, B, C, or D. That way we can complete the sentences. We're going to save water in the shower. Which one? What letter is going to be? A, B, C, or D? Y la ponemos ahí, ¿ok? Bueno, esto fue lo que estuvimos haciendo en clase, trabajando con nuestro libro y nuestra libreta. Remember, put the day on it. Today is Wednesday, 80th of May 2022. ¿Ok? Bueno, y ahora sí nos vemos el día de mañana, tomorrow, Thursday. See you later and have a great day. Bye bye.